Bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos un análisis detallado del exgobierno de las Islas Baleares. Presidido por Francina Armengol, se encontró en una situación comprometedora tras alegaciones de haber recuperado 2,6 millones de euros de una empresa vinculada a un caso de suministros médicos sobrevalorados durante la pandemia del COVID-19. La Oficina Anticorrupción de Baleares ha puesto el foco en esta gestión, investigando el gasto de 53 millones de euros en suministros médicos adjudicados a una empresa con escasa experiencia, soluciones de gestión y apoyo a empresas. Estos eventos han desencadenado una serie de investigaciones adicionales, elevando el perfil de este escándalo a nivel nacional, y planteando serias preguntas sobre la integridad de los procedimientos de adquisición de emergencia. En este vídeo, se examinará exhaustivamente el informe de la Oficina Anticorrupción y se identificarán las empresas implicadas en las adjudicaciones del gobierno de Armengol. Además, se evaluará la reacción de Armengol ante las revelaciones y se discutirán las investigaciones en curso de la Fiscalía Europea y la UCO. También se abordarán las posibles implicaciones políticas para figuras clave como Ábalos y Pedro Sánchez, con atención particular a las repercusiones que este caso podría tener en la trayectoria política de Francina Armengol y la gestión gubernamental en las Islas Baleares. Con un tono crítico y profesional, se expondrá cómo estos acontecimientos podrían reflejar o diferir de casos similares en el pasado y se contemplarán las potenciales consecuencias de este significativo escándalo de corrupción. Primero, contexto político. El contexto político en el que se enmarca la adquisición de suministros médicos por parte del gobierno de las Islas Baleares ha suscitado numerosas interrogantes y preocupaciones. Estos son los puntos críticos que rodean la situación. Primero, adquisiciones de emergencia y falta de contrato formal. El gobierno de las Islas Baleares, bajo la presidencia de Francina Armengol, realizó compras de suministros médicos a través de un decreto de emergencia a la empresa de Koldo García. Sin embargo, se investiga la ausencia de un contrato formal posterior a la adquisición. La Guardia Civil reprocha la falta de dicho contrato en su investigación sobre las negociaciones entre el gobierno balear y Koldo García, lo que pone en duda la transparencia y legalidad del proceso. Segundo, relaciones y reclamaciones financieras. En abril de 2020, el gobierno de Armengol pagó 3,7 millones de euros a una compañía propiedad de un asesor de José Luis Ábalos, ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, por suministros médicos de emergencia. El Ejecutivo Balear recuperó 2,6 millones de euros de esta empresa en su último día de mandato en julio de 2023, tras una solicitud del director de compras del Servicio de Salud Balear, IPSalud. Tercero, cuestionamientos sobre la calidad y legalidad de los suministros. Las mascarillas suministradas por la empresa de Koldo no cumplían con los requisitos necesarios para su uso en los servicios de salud de Baleares durante la pandemia. La compañía no estaba registrada en el Registro Oficial de Empresas Licitadoras y Clasificadas del Estado. Rolece, uno de los directores de Koldo, apareció en los papeles del paraíso, con 2 empresas en Malta, lo que levanta más dudas sobre la legalidad y transparencia de la operación. La Oficina Anticorrupción de Baleares había advertido previamente sobre el abuso de los procedimientos de adquisición de emergencia y la necesidad de analizar minuciosamente la integridad y solvencia de los proveedores. Estos elementos destacan la importancia de una gestión gubernamental que no solo sea eficiente en situaciones de crisis, sino que también mantenga altos estándares de legalidad y ética, evitando cualquier indicio de favoritismo o corrupción que pueda perjudicar la confianza pública en las instituciones. Segundo, el informe de la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción de Baleares, OAIB, ha intensificado su escrutinio sobre las adjudicaciones realizadas por el gobierno de Francina Armengol durante la pandemia, con especial atención en la compra de suministros médicos a empresas de dudosa procedencia. A continuación, se detallan los hallazgos clave del informe de la OAIB. Primero, adjudicaciones bajo la lupa. Se investigaron 18 adjudicaciones por un valor total de 25,7 millones de euros a compañías sin experiencia previa en el sector sanitario, como soluciones de gestión y apoyo a empresas SL, caso Koldo, Asian Manufacturer Supply Ltd., AMS, Ryan Holdings Pte Elite, Inho Technology SL, Shanghai Fanrui Industry Co Ltd y Artrod Shanghai Solutions Co Ltd. El informe critica la falta de documentación adecuada, las condiciones de los pagos realizados y la experiencia previa de estas empresas en el sector sanitario. Segundo, irregularidades destacadas. La OAIB puso de relieve irregularidades en el proceso de adquisición de mascarillas por un valor de 3,7 millones de euros, adjudicadas a una empresa cuyo administrador está siendo investigado por corrupción.
En el caso particular de la compra a Shanghai Fanrui Industry Co. Ltd., valorada en 3,2 millones de euros, la dirección proporcionada en la factura no existe según Google Maps, y no se pudo verificar el registro de la empresa en China. El contrato firmado mediante un procedimiento de emergencia incluía 60.000 mascarillas FFP2, 5 millones de mascarillas quirúrgicas, 60.000 gafas protectoras y 6 millones de guantes. Tercero, conclusiones del informe. A pesar de las advertencias previas de la OAIB sobre irregularidades en la adquisición de mascarillas durante el mandato de Armengol, el Tribunal de Cuentas archivó las diligencias preliminares relacionadas con supuestas irregularidades en 2021, no encontrando responsabilidad contable. El informe de la OAIB sugiere la comisión de varios delitos de prevaricación y falsificación de documentos, por parte de las autoridades de campos, relacionados con la operación de negocios sin licencias y la concesión de licencias ilegales en áreas donde no se permite ninguna actividad. Estos hallazgos han acentuado las sospechas de corrupción y han puesto en duda la integridad de los procedimientos seguidos por el gobierno balear en un momento crítico de la salud pública. La investigación de la OAIB sigue en curso, y sus resultados podrían tener graves repercusiones políticas y legales para los involucrados. Tercero, las empresas implicadas. Primero, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. Esta compañía, ubicada en el epicentro del caso, Coldo, recibió adjudicaciones gubernamentales significativas. El gobierno de Baleares, bajo la dirección de Francina Armengol, otorgó contratos por valor de millones a la empresa para suministros médicos en un momento crítico de la pandemia. Víctor Aldama, vinculado a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, posee 27 cargos activos en más de una docena de empresas y está implicado en otro caso de corrupción relacionado con el Club de Fútbol de Zamora. Además, la Guardia Civil investigó previamente a esta empresa en relación con un posible caso de corrupción en Angola con la empresa española Mercasa. Segundo, Shanghai Fanrui Industry Co. Ltd., el contrato con esta empresa china, valorado en 3,2 millones de euros, incluía la compra de 60.000 mascarillas FFP2, 5 millones de mascarillas quirúrgicas, 60.000 gafas protectoras y 6 millones de guantes. Sin embargo, la dirección proporcionada en la factura no existe según Google Maps, y no se pudo verificar el registro de la empresa en China, lo que plantea interrogantes sobre la legitimidad de la operación. Tercero, transacciones con individuos de compañías offshore. Se otorgó un contrato de 8.238.100 euros a dos individuos con empresas en paraísos fiscales de Panamá y Malta para la adquisición de suministros médicos de China. Este hecho ha levantado preocupaciones sobre corrupción política y el uso de compañías offshore en transacciones gubernamentales. La recuperación de 2,6 millones de euros por parte del gobierno balear de una empresa involucrada en un escándalo de corrupción relacionado con la adquisición de suministros médicos durante la pandemia de COVID-19 resalta la magnitud de las irregularidades en los procesos de contratación y gestión de fondos públicos. Estas empresas y las conexiones establecidas con figuras políticas y casos anteriores de corrupción, como los señalados por la UCO y la investigación de la Fiscalía Europea, sugieren un patrón de conducta preocupante que pone en duda la transparencia y la ética en la administración de los recursos del gobierno de Baleares. Las implicaciones de estas adjudicaciones y los vínculos con individuos y entidades cuestionables continúan siendo un foco central en la investigación en curso. Cuarto, la reacción de Armengol. Francina Armengol, expresidenta del gobierno de las Islas Baleares, se ha visto envuelta en la controversia tras la ocultación de un informe sobre mascarillas defectuosas en 4 auditorías. Este informe revelaba las deficiencias de las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. por un valor de 3,7 millones de euros. La gravedad de la situación se intensifica al considerar que el gobierno que ella preside omitió compartir el informe con los funcionarios encargados de auditar el pago, bloqueando así la supervisión adecuada. Primero, ocultación de información crítica. Un informe detallando defectos en las mascarillas compradas fue escondido. La falta de transparencia impidió la supervisión de los pagos. Segundo, repercusiones del caso Coldo. El caso Coldo, un escándalo de corrupción vinculado a la compra de mascarillas durante la pandemia, ha llevado a la declaración ante la Guardia Civil del número 2 del Interior. El PSOE busca contener el escándalo para no afectar su discurso anticorrupción. Tercero, conexiones políticas en juego. El escándalo potencialmente podría afectar a José Luis Ábalos, exministro de Transporte, quien ha sido relacionado con el caso. El gobierno de las Islas Baleares, liderado por Armengol, recuperó 2,6 millones de euros de una empresa involucrada en una investigación de fraude relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. La reacción de Armengol ante estos hechos aún está por verse en detalle. Sin embargo, las implicaciones de estos actos ponen en tela de juicio la gestión de su gobierno y la integridad de sus prácticas de contratación.
La Guardia Civil y la Fiscalía Europea continúan con sus investigaciones, lo que podría desencadenar consecuencias significativas para los involucrados y el panorama político de las Islas Baleares. Quinto, investigación de la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea ha emprendido una investigación profunda en relación con los contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia, involucrando a las administraciones sanitarias de Canarias y Baleares y la red conocida como Caso Koldo. Los detalles de la investigación son los siguientes. Primero, apertura de la investigación. La iniciativa de la Fiscalía Europea surge tras una denuncia individual y una verificación de su competencia, basada en medidas diversas. Se centra en la posible malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados durante la crisis sanitaria. Segundo, entidades y recursos investigados. Se ha recopilado información de la Fiscalía Anticorrupción Española, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y las agencias encargadas de gestionar fondos de la UE. Se investiga el uso indebido de fondos europeos de desarrollo regional, FEDER, para financiar la compra de 1 millón de mascarillas en mayo de 2020. La Comisión Europea ha solicitado a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, determinar si hubo apropiación indebida de fondos de la UE. Tercero, montos y responsabilidades. El Servicio Canario de la Salud adquirió suministros médicos por valor de aproximadamente 12 millones de euros, mientras que el Servicio de Salud Balear compró suministros por 3,7 millones de euros, ambos vinculados al caso Koldo. La Audiencia Nacional ha designado al juez Manuel García Castellón como juez de garantías para este caso, asegurando un seguimiento judicial adecuado. Estas acciones de la Fiscalía Europea, que tiene como responsabilidad proteger los intereses financieros de la Unión Europea, resaltan la seriedad con que se están tomando las alegaciones de corrupción en el manejo de los fondos públicos. Durante la pandemia, la investigación en curso podría revelar fallos sistémicos en los procesos de contratación y gestión de fondos, con implicaciones significativas para la administración de Armengol en Baleares y otros actores políticos como Ábalos. La Guardia Civil y la UCO siguen colaborando en estas investigaciones, que podrían tener consecuencias políticas y legales de gran alcance. Reflexiones finales. A lo largo de este examen meticuloso de las adjudicaciones gubernamentales en Baleares, se ha puesto de manifiesto cómo la pandemia de COVID-19 no solo desafió las capacidades del sistema de salud, sino que también expuso las vulnerabilidades de los procesos de contratación frente a situaciones de emergencia. La suma de irregularidades, desde la falta de transparencia hasta la cuestionable legitimidad de las operaciones, evidencia la importancia crítica de una gestión y un escrutinio gubernamental robusto para salvaguardar la integridad de las instituciones públicas y la confianza ciudadana. Te hemos compartido los hechos, ahora queremos tu opinión. ¿Cómo crees que podemos garantizar mayor transparencia en la gestión pública? ¿Qué medidas sugerirías para apoyar a proveedores locales en emergencias? Y, finalmente, ¿cuáles son tus propuestas concretas para restaurar la confianza en nuestras instituciones? Tu perspectiva cuenta, compártela con nosotros. Gracias por llegar hasta aquí y ver este vídeo. Si disfrutaste del contenido, asegúrate de darle like, suscribirte para no perderte futuros vídeos y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo significa el mundo y estoy emocionado de tenerte en esta comunidad. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo.